Epílogo a la segunda edición. Debo, para empezar, informar a los lectores de la primera edición sobre las modificaciones introducidas en la segunda. Salta a la vista la mejor subdivisión de la obra. En todos los casos, las notas suplementarias están indicadas como notas de la segunda edición. En lo referente al texto mismo, lo más importante es lo siguiente. Capítulo 1. Hemos efectuado con mayor rigor científico la derivación del valor mediante el análisis de las ecuaciones en las que se expresa todo valor de cambio. Del mismo modo, se ha destacado de manera expresa el nexo en la primera edición apenas indicado entre la sustancia del valor y la determinación de la magnitud de éste por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Se ha reelaborado íntegramente el capítulo 1.3, la forma de valor, tal como ya lo exigía la exposición doble de la primera edición. Dejo constancia de paso que esa exposición doble me la había sugerido en Hannover mi amigo el Dr. Ludwig Kugelmann. Me encontraba de visita en su casa en la primavera de 1867, cuando llegaron de Hamburgo las primeras galeras, y fue él quien me persuadió de que hacía falta, para la mayor parte de los lectores, una exposición suplementaria y más didáctica de la forma de valor. Se ha modificado en gran parte el último apartado del capítulo 1, el carácter fetichista de la mercancía, etc. Hemos revisado cuidadosamente el capítulo 3.1, la medida de los valores, puesto que en la primera edición, en la que nos remitíamos al estudio que del punto habíamos efectuado en la contribución a la crítica de la economía política, Berlín, 1859, tratamos con negligencia ese apartado. Reelaboramos considerablemente el capítulo 7 y en especial el apartado 2. No sería provechoso referirse en detalle a las modificaciones incidentales, a menudo puramente estilísticas, efectuadas en el texto. Están dispersas por todo el libro. No obstante, al revisar la traducción francesa que se está publicando en París, he llegado a la conclusión de que más de una parte del original alemán habría requerido una reelaboración radical aquí. Allí una mayor corrección de estilo o también una supresión más cuidadosa de ocasionales inexactitudes. Faltó el tiempo para ello, pues la noticia de que se había agotado el libro y debía comenzarse a imprimir la segunda edición ya en enero de 1872. No la recibí hasta el otoño de 1871, en momentos en que me hallaba además ocupado en otros trabajos urgentes. La rápida comprensión con que amplios círculos de la clase obrera alemana recibieron el capital es la mejor recompensa por mi trabajo. Un hombre que en lo económico representa el punto de vista burgués, el fabricante vienés, señor Mayer, expuso certeramente en un folleto publicado durante la guerra franco-prusiana que la gran capacidad teórica que pasa por ser el patrimonio alemán ha abandonado totalmente a las clases presuntamente cultas de Alemania y renace, por el contrario, en su clase obrera. La economía política ha seguido siendo en Alemania hasta la hora actual una ciencia extranjera. En su Geschichtliche Darstellung des Handels der Gewerbe y particularmente en los dos primeros tomos de la obra, publicados en 1830, Gustav von Gulich examinó ya las circunstancias históricas que obstruyeron entre nosotros el desarrollo del modo de producción capitalista
y por tanto también el que se constituyera la sociedad burguesa moderna. Faltaba, pues, el suelo nutricio de la economía política. Se la importó en calidad de mercancía ya terminada de Inglaterra y Francia. Los profesores alemanes de esa ciencia siguieron siendo discípulos. En sus manos, la expresión teórica de una realidad extranjera se transformó en colección de dogmas, interpretados por ellos conforme al espíritu del mundo pequeño burgués que los rodeaba y en consecuencia mal interpretados. Se procuraba ocultar el sentimiento de impotencia científica no totalmente reprimible, la conciencia poco tranquilizadora de tener que oficiar de domines en un territorio que en realidad de ser extraño, bajo el relumbrón de la sapiencia histórico-literaria o mediante la mezcla de ingredientes extraños, tomados en préstamo de las llamadas ciencias de cámara, un revoltijo de conocimientos a cuyo purgatorio debe someterse el esperanzado candidato a la burocracia alemana. A partir de 1848, la producción capitalista se desarrolló rápidamente en Alemania y hoy en día ha llegado ya a su habitual floración de fraudes y estafas. Pero la suerte sigue siendo esquiva a nuestros especialistas. Mientras pudieron cultivar desprejuiciadamente la economía política, faltaban en la realidad alemana las modernas relaciones económicas. Y no bien surgieron dichas relaciones, ello ocurrió en circunstancias que ya no permitían su estudio sin prejuicios dentro de los confines del horizonte intelectual burgués. En la medida en que es burguesa, esto es, en la medida en que se considera el orden capitalista no como fase de desarrollo históricamente transitoria, sino a la inversa, como figura absoluta y definitiva de la producción social. La economía política solo puede seguir siendo una ciencia mientras la lucha de clases se mantenga latente o se manifieste tan solo episódicamente. Veamos el caso de Inglaterra. Su economía política clásica coincide con el periodo en que la lucha de clases no se había desarrollado. Su último gran representante, Ricardo, convierte por fin, conscientemente, la antítesis entre los intereses de clase, entre el salario y la ganancia, entre la ganancia y la renta de la tierra, en punto de partida de sus investigaciones, concibiendo ingenuamente esa antítesis como ley natural de la sociedad. Pero con ello la ciencia burguesa de la economía había alcanzado sus propios e infranqueables límites. La crítica, en la persona de Sismondi, se enfrentó a aquella ya en vida de Ricardo y en oposición a él. La época subsiguiente, de 1820 a 1830, se distingue en Inglaterra por la vitalidad científica que se manifiesta en el dominio de la economía política. Fue el periodo tanto de la vulgarización y difusión de la teoría ricardiana como de su lucha con la vieja escuela. Se celebraron brillantes torneos. Las contribuciones efectuadas entonces son poco conocidas en el continente europeo, ya que en gran parte la polémica está diseminada en artículos de revistas, escritos ocasionales y folletos. El carácter desprejuiciado de esta polémica, aunque la teoría ricardiana sirve excepcionalmente también como arma de ataque contra la economía burguesa, se explica por las circunstancias de la época. Por una parte, la gran industria salía apenas de su infancia, como lo demuestra el mero hecho de que el ciclo periódico de su vida moderna no es inaugurado sino por la crisis de 1825. Por otra parte, la lucha de clases entre el capital y el trabajo quedaba relegada a un segundo plano.
políticamente por la contienda que oponía el bando formado por los gobiernos y los señores feudales congregados en la Santa Alianza a las masas populares acaudilladas por la burguesía, económicamente por la querella entre el capital industrial y la propiedad aristocrática de la tierra, tendencia que en Francia se ocultaba tras el antagonismo entre la propiedad parcelaria y la gran propiedad rural, y que en Inglaterra irrumpió abiertamente con las leyes cerealeras. La literatura económica inglesa correspondiente a esa época recuerda el periodo de efervescencia polémica que sobrevino en Francia tras la muerte del doctor Quesnay, pero solo de la manera en que el veranillo de San Martín recuerda la primavera. Con el año 1830 se inicia la crisis definitiva concluyente. La burguesía en Francia e Inglaterra había conquistado el poder político. Desde ese momento, la lucha de clases, tanto en lo práctico como en lo teórico, revistió formas cada vez más acentuadas y amenazadoras. Las campanas tocaron a muerto por la economía burguesa científica. Ya no se trataba de si este o aquel teorema era verdadero, sino de si al capital le resultaba útil o perjudicial, cómodo o incómodo, de si contravenía o no las ordenanzas policiales. Los espadachines a sueldo sustituyeron a la investigación desinteresada y la mala conciencia y las ruines intenciones de la apologética ocuparon el sitial de la investigación científica sin prejuicios. De todos modos, hasta los machacones, opúsculos, que la Anti-Corn Law League, encabezada por los fabricantes Cobden y Bright, sembró a todos los vientos, presentaban, aunque no un interés científico, cuando menos un interés histórico por su polémica contra la aristocracia terrateniente. Pero la legislación librecambista de Sir Robert Peel en adelante arrancó este último aguijón a la economía vulgar. La Revolución Continental de 1845 a 1849 repercutió también en Inglaterra. Quienes aspiraban aún a tener cierta relevancia científica y se resistían a ser simples sofistas y psicofantes de las clases dominantes, procuraron compaginar la economía política del capital con las reivindicaciones del proletariado, a las que ya no era posible seguir desconociendo. De allí ese insípido sincretismo cuyo representante más destacado es John Stuart Mill. Trátase de una declaración de bancarrota por parte de la economía burguesa, tal como lo ha esclarecido magistralmente el gran sabio y crítico ruso Nikolai Chernyshevsky en su obra Lineamientos de la economía política según Mill. En Alemania, pues, el modo de producción capitalista alcanzó su madurez después que su carácter antagónico se hubiera revelado tumultuosamente en Francia e Inglaterra a través de luchas históricas y cuando el proletariado alemán tenía ya una conciencia teórica de clase mucho más arraigada que la burguesía del país. Por lo tanto, apenas pareció que aquí llegaría a ser posible una ciencia burguesa de la economía política, la misma se había vuelto una vez más imposible. En estas circunstancias, sus portavoces se escindieron en dos bandos. Unos, gente sagaz, ávida de lucro, práctica, se congregaron bajo la bandera de Bastiat, el representante más pedestre y, por lo tanto, más cabal de la apologética economía vulgar. Los otros, orgullosos de la dignidad profesoral de su ciencia, siguieron a John Stuart Mill en el intento de conciliar lo inconciliable. Tal como en la época clásica de la economía burguesa, al producirse la decadencia de esta, los alemanes siguieron siendo meros aprendices, reiteradores e imitadores
vendedores ambulantes y al por menor de los mayoristas extranjeros. El peculiar desarrollo histórico de la sociedad alemana, pues, cerraba las puertas del país a todo desarrollo original de la economía burguesa, pero no a su crítica. En la medida en que tal crítica representa, en general, a una clase, no puede representar sino a la clase cuya misión histórica consiste en trastocar el modo de producción capitalista y finalmente abolir las clases, el proletariado. En un principio, los portavoces cultos e ignaros de la burguesía alemana procuraron aniquilar el capital por medio del silencio, tal como habían logrado hacer con mis obras anteriores. Cuando esa táctica ya no se ajustó a las demandas de la época, se pusieron a redactar, con el pretexto de criticar mi libro, instrucciones para tranquilizar la conciencia burguesa, pero encontraron en la prensa obrera, véase por ejemplo los artículos de Joseph Dixon en el Volksstadt, paladines superiores a los que aún hoy deben la respuesta. En la primavera de 1872 apareció en San Petersburgo una excelente traducción rusa de El Capital. La edición de 3.000 ejemplares ya está prácticamente agotada. En 1871, el señor Nikolai Sieber, profesor de Economía Política en la Universidad de Kiev, había presentado ya en su obra Teoria Cennosti Capitala de Ricardo, la teoría de David Ricardo sobre el valor y el capital, mi teoría del valor, del dinero y del capital en sus lineamientos fundamentales como desenvolvimiento necesario de la doctrina de Smith-Ricardo. En la lectura de esta meritoria obra, lo que sorprende al europeo occidental es que el autor mantenga consecuentemente un punto de vista teórico puro. El método aplicado en El Capital ha sido poco comprendido, como lo demuestran ya las apreciaciones contradictorias entre sí acerca del mismo. Así, la Revue Positiviste de París me echa en cara, por una parte, que enfoque metafísicamente la economía y por la otra, adivínese, que me limite estrictamente al análisis crítico de lo real, en vez de formular recetas de cocina comtistas para el bodegón del porvenir. En cuanto a la inculpación de metafísica, observa el profesor Sieber, en lo que respecta a la teoría propiamente dicha, el método de Marx es el método deductivo de toda la escuela inglesa, cuyos defectos y ventajas son comunes a los mejores economistas teóricos. El señor Maurice Bloch, Les théoriciens du socialisme en Allemagne, extrait du Journal des économistes Gillet et Aout, 1872, descubre que mi método es analítico y dice, entre otras cosas, con esta obra el señor Marx se coloca al nivel de las mentes analíticas más eminentes. Los críticos literarios alemanes alborotan, naturalmente, acusándome de sofistería hegeliana o hegeliana. Sofistería hegeliana. La revista de San Petersburgo, Vestnik Levropy, el mensajero de Europa, en un artículo dedicado exclusivamente al método del capital, número de mayo de 1872, páginas 427 a 436, encuentra que mi método de investigación es estrictamente realista, pero el de exposición, por desgracia, dialéctico alemán. Dice así: a primera vista, y si juzgamos por la forma externa de la exposición, Marx es el más idealista de los filósofos, y precisamente en el sentido alemán, esto es, en el mal sentido de la palabra.
pero en rigor es infinitamente más realista que todos sus predecesores en el campo de la crítica económica. En modo alguno se lo puede llamar idealista. No puedo dar más cumplida respuesta al autor de ese artículo que transcribir algunos extractos de su propia crítica que tal vez interesen, además, a no pocos de los lectores para los cuales es inaccesible el original ruso. Luego de citar un pasaje de mi prólogo a la crítica de la economía política, Berlín 1859, páginas 4 a 7, en el que discuto la base materialista de mi método, prosigue el autor. Para Marx, solo una cosa es importante: encontrar la ley de los fenómenos en cuya investigación se ocupa. Y no solo le resulta importante la ley que los rige cuando han adquirido una forma acabada y se hallan en la interrelación que se observa en un periodo determinado. Para él es importante además y sobre todo la ley que gobierna su transformación, su desarrollo, vale decir, la transición de una a otra forma, de un orden de interrelación a otro. No bien ha descubierto esa ley, investiga circunstancialmente los efectos a través de los cuales se manifiesta en la vida social. Conforme a ello, Marx solo se empeña en una cosa: en demostrar, mediante una rigurosa investigación científica, la necesidad de determinados órdenes de las relaciones sociales y, en la medida de lo posible, comprobar de manera inobjetable los hechos que le sirven de puntos de partida y de apoyo. A tal efecto, basta plenamente que demuestre, al tiempo que la necesidad del orden actual, la necesidad de otro orden en que aquel tiene que transformarse inevitablemente, siendo por entero indiferente que los hombres lo crean o no, que sean o no conscientes de ello. Marx concibe el movimiento social como un proceso de historia natural, regido por leyes que no solo son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino que, por el contrario, determinan su querer, conciencia e intenciones. Si el elemento consciente desempeña en la historia de la civilización un papel tan subalterno, ni qué decir tiene que la crítica cuyo objeto es la civilización misma, menos que ninguna otra puede tener como base una forma o un resultado cualquiera de la conciencia. O sea, no es la idea, sino únicamente el fenómeno externo lo que puede servirle de punto de partida. La crítica habrá de reducirse a cotejar o confrontar un hecho no con la idea, sino con otro hecho. Lo importante para ella, sencillamente, es que se investiguen ambos hechos con la mayor precisión posible y que estos constituyan en realidad, el uno con respecto al otro, diversas fases de desarrollo. Le importa de todo que no se escudriñe con menor exactitud la serie de los órdenes, la sucesión y concatenación en que se presentan las etapas de desarrollo. Pero, se dirá, las leyes generales de la vida económica son unas, siempre las mismas, siendo de todo punto indiferente que se las aplique al pasado o al presente. Es esto precisamente lo que niega Marx. Según él, no existen tales leyes abstractas. En su opinión, por el contrario, cada periodo histórico tiene sus propias leyes. Una vez que la vida ha hecho que caduque determinado periodo de desarrollo, pasando de un estadio a otro, comienza a ser regida por otras leyes. En una palabra, la vida económica nos ofrece un fenómeno análogo al que la historia de la evolución nos brinda en otros dominios de la biología. Al equipararlas a las de la física y las de la química, los antiguos economistas desconocían la naturaleza de las leyes económicas. Un análisis más profundo de los fenómenos demuestra que los organismos sociales se diferencian entre sí tan radicalmente como los
organismos vegetales de los animales. Es más, exactamente el mismo fenómeno está sometido a leyes por entero diferentes debido a la distinta estructura general de aquellos organismos, a la diferenciación de sus diversos órganos, a la diversidad de las condiciones en que funcionan, etc. Marx niega, a modo de ejemplo, que la ley de la población sea la misma en todas las épocas y todos los lugares. Asegura, por el contrario, que cada etapa de desarrollo tiene su propia ley de la población. Con el diferente desarrollo de la fuerza productiva se modifican las relaciones y las leyes que las rigen. Al fijarse como objetivo el de investigar y dilucidar desde este punto de vista el orden económico capitalista, no hace sino formular con rigor científico la meta que debe proponerse toda investigación exacta de la vida económica. El valor científico de tal investigación radica en la elucidación de las leyes particulares que rigen el surgimiento, existencia, desarrollo y muerte de un organismo social determinado y su reemplazo por otro superior al primero. Y es este el valor que de hecho tiene la obra de Karl Marx. Al caracterizar lo que él llama mi verdadero método de una manera tan certera y tan benévola en lo que atañe a mi empleo personal del mismo, ¿qué hace el articulista sino describir el método dialéctico? Ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor, puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística. Mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. Hace casi 30 años sometí a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana, en tiempos en que todavía estaba de moda. Pero precisamente cuando trabajaba en la preparación del primer tomo de El Capital, los irascibles, presuntuosos y mediocres epígonos que llevan hoy la voz cantante en Alemania culta, dieron en tratar a Hegel como el bueno de Moses Mendelssohn trataba a Spinoza en tiempos de Lessing, como un perro muerto. Así lo trataban. Me declaré abiertamente, pues, discípulo de aquel gran pensador, y llegué incluso a coquetear aquí y allá, en el capítulo acerca de la teoría del valor, con el modo de expresión que le es peculiar. La mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel, en modo alguno obsta para que haya sido él quien, por vez primera, expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. En él la dialéctica está puesta al revés. Es necesario dar la vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. En su forma mistificada, la dialéctica estuvo en boga en Alemania, porque parecía glorificar lo existente. En su figura racional es escándalo y abominación para la burguesía y sus portavoces doctrinarios, porque en la intelección positiva de lo existente incluye también,
al propio tiempo, la inteligencia de su negación, de su necesaria ruina, porque concibe toda forma desarrollada en el fluir de su movimiento y por tanto sin perder de vista su lado perecedero, porque nada la hace retroceder y es, por esencia, crítica y revolucionaria. El movimiento contradictorio de la sociedad capitalista se le revela al burgués práctico. De la manera más contundente durante las vicisitudes del ciclo periódico que recorre la industria moderna y en su punto culminante, la crisis general. Esta crisis nuevamente se aproxima, aunque aún se halle en sus prolegómenos, y por la universalidad de su escenario y la intensidad de sus efectos, atiborrará de dialéctica hasta a los afortunados advenedizos del nuevo Sacro Imperio Prusiano Germánico. Karl Marx, Londres, 24 de enero de 1873.